Muy buenos días. Hoy, en el día 291, leeremos los capítulos 16, 15 y 16 del Evangelio de Marcos. Comencemos. De esta manera daremos por terminado este libro. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: ¿Tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusa. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues? ¿Queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el último escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo:
Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Ahora leeremos el capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 2 capítulos que hemos leído. En el capítulo 15, el Señor nos invita a revisar nuestra adoración, ya que nos puede pasar como este pueblo, que pasaron de adoración a crucifixión, como lo vemos en los versículos 12 al 14, que dice así. Respondiendo Pilato les dijo otra vez que pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Esos mismos que un día gritaron Hosana, ahora estaban diciendo, crucifícale. Es decir, que no tenían una adoración sincera. No satisfagas al pueblo, versículo 15, que dice así, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Como leímos todo el contexto, nos damos cuenta que Pilato estaba convencido que Jesús era inocente.
Sin embargo, con el propósito de satisfacer al pueblo, prefirió soltar a Barrabás, que sí no era inocente. También aprendemos un llamado a no burlarnos, sino a ser verdaderos adoradores. Y eso lo vemos en el versículo 19, que dice así: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Qué triste es que nos arrodillemos, pero que no haya una actitud sincera en nuestro corazón de adorar a Dios. También aprendemos el camino del reino de Dios es el de la cruz, versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor quiere que usted y yo nos identifiquemos con Él, vivamos una vida de acuerdo a sus propósitos. Y también aprendemos que Jesús nos abrió el camino al Padre, versículo 38, que dice así: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El Señor quiere que tú y yo le busquemos con toda libertad, nos acerquemos al Padre y estemos seguros que si recibimos perdón en Jesús, podemos acercarnos al Padre. Y por último, nos queda esta pregunta: ¿qué tanto esperas del reino de Dios? Versículo 43, que dice así: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró sanamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué tanto esperamos de Jesús? ¿Será que lo esperamos realmente? ¿Será que estamos como acá este hombre José de Arimatea que dice que esperaba el reino de Dios? ¿O esperamos en nuestras propias búsquedas? ¿O esperamos en alcanzar nuestros propios deseos y anhelos? Ahora en el capítulo 16 podemos ver cómo Jesús está en su plena majestad. Versículos 6 al 7, Jesús cumple la promesa de levantarse entre los muertos. Y dice así el versículo 6 al 7, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar a donde fue, a donde le pusieron. Entonces acá el Señor y dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Dios nos ha hecho muchas promesas, y si cumplió la promesa de levantarse entre los muertos, ¿cómo no cumplirá también las otras promesas? Debemos confiar en Él. La incredulidad se da por la dureza de nuestro corazón. Versículo 14, que dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Muchas veces no creemos a Dios por la dureza de nuestro corazón. Un llamado a proclamar a Cristo, versículo 15 al 16, y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también muestra el Señor acá un gran abogado. Dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Permite que tu vida sea entregada realmente al Señor. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Realmente le has creído a Cristo o has dudado de su amor y entrega por ti? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.